Hola, buenas. Ahora llega lo que han estado pidiendo hace bastante tiempo. Una guía de un viejito, de un Anutrof. Para esta guía voy a explicar básicamente tres tipos de Anutrof. Uno que sería el Anutrof de trabas. Comúnmente se ocupa el Anutrof para sacar bolsita, drop y trabar a los enemigos, quitándole los PM o también quitándole los PA. También puede quitar alcance y otras cositas más que lo vamos a ver. Segundo lugar, vamos a explicar lo que sería un Anutrof de daño a distancia. Y tercer lugar, un Anutrof de daño cuerpo a cuerpo. También por ahí vamos a explicar un poco lo que sería un Anutrof tanque. Generalmente el Anutrof de traba se utiliza también de tanque. Y vamos a ver que igual resulta bastante bueno ese tipo de Anutrof. Primero vamos a ver lo que serían las características del Anutrof de trabas. Para esto, yo les recomiendo que se suban full resistencia elemental y full puntos de vida. Se podrían poner parapeto, sí, pero en estricto rigor les recomiendo full esto, full puntos de vida. Igual depende mucho de la composición que ustedes tengan y todo, porque incluso se pueden poner más cura residía, etcétera. Pero si vamos a ocupar nuestro Anutrof solamente como personaje de trabas y para quitar bolsitas, y bueno, los malus de las redes y todo eso, les recomiendo que lo usen así. En la parte de fuerza, les recomiendo que vayan full vida, ya que ustedes no van a pegar con nada, así que yo les recomiendo esto. Sí o sí, puntos de vida. En cuanto a la agilidad, les recomiendo la voluntad, sí o sí. De hecho, los puntos de voluntad generalmente yo los pongo independientemente si es un neutro cuerpo a cuerpo, daño a distancia o de trabas, que sí o sí tiene que ir. Coloco voluntad igual porque el neutro siempre va a servir como trabador. O sea, independientemente de la modalidad que ustedes lo ocupen, la voluntad siempre va a ser muy útil para el neutro. Muy útil. Bueno, dependiendo de la composición que ustedes tengan en su equipo, se pueden poner más o menos ini. Y bueno, se puede poner esquiva, placaje esquiva. Yo generalmente le pongo placaje esquiva al Anutrof, ya que tiene un poder que convierte el placaje en esquiva. Y eso puede servir en ciertas situaciones específicas donde tú necesitas huir. En cuanto a las características de suerte, si vamos a ocupar otros de trabas, que básicamente igual sería como un Android medio tanque, full anticipación y full resist por la espalda y crítica. Y en cuanto a las características de mayor, se pueden colocar puntos de acción, puntos de movimiento y daños, se pueden colocar alcance, resist. Yo generalmente, bueno, para este Anutrof que hice acá, le coloqué punto de acción, alcance, punto de Wakfu y resistencia. No le puse punto de movimiento ya que como tiene muy buen alcance, básicamente no necesito mucho moverme. Así que básicamente lo dejé así. Eso sería la repartición de las características de un Anutrof de trabas. En cuanto a los hechizos, bueno, los voy a ir explicando. Básicamente tenemos rama de fuego, agua, tierra. En la rama de fuego tenemos este que se llama fusión,
que el Anutrof inflige un daño en zona de 3 casillas, de bajo costo, también tiene alcance variable. Tenemos Meteoro, que ataca en zona, en 5 casillas, si se lanza en línea, y en diagonal una casilla en cruz. Generalmente el Anutrof, lo que sería Anutrof zona, se ocupa muy poco. De hecho, no he visto ningún Anutrof zona. Antes sí había Anutrof zona, antes de la última actualización del Anutrof, pero ahora en la actualidad solamente se ocupa un Anutrof monoobjetivo. Pero igual, por ejemplo, si ustedes saben ocupar el Anutrof de traba bastante bien, estos pueden ser bastante útiles, ya que ustedes pueden quitar resistencia en zona. Entonces, si ustedes, por ejemplo, tienen algún panda o algún otro posicionador que acomode bien a los enemigos, pueden quitarle resi a todos, y otro Diamer zona puede ahí matar a diestra y siniestra bastante bien. Pero eso tiene que ser un team bastante coordinado. Pero como les digo, no se ocupa mucho. Explosión Grisú, bueno, este poder es un poder fundamental del Anutrof, ya que permite mover los filones para que el Anutrof los pueda ocupar. Y también genera una explosión que se llama explosión Grisú, que por ejemplo si lanzamos la explosión Grisú en un enemigo o un aliado, ese aliado básicamente como que explota y pega un daño en zona, y que daña tanto a enemigos y aliados. Pero este poder es muy fundamental, sí o sí tiene que ir la explosión Grisú para poder movilizar los filones. El río de lava también es un ataque en zona, pega una muy buena cantidad. Y bueno, si está el estado tesoros, que el estado tesoros lo voy a explicar ya dentro del gameplay mejor. Genera el estado cegado, es decir, quitamos 3 de alcance a un enemigo. Entonces este también puede ir en un ángulo de trabas, o sea, de malus, de buffer, ir un río de lava. Puede ser bastante útil si queremos que nuestro enemigo pierda su alcance por un momento. En cuanto a la rama de agua, esta purga, que tiene un alcance altísimo. Este hechizo de por sí ya tiene mucho alcance. Y ya como tiene alcance variable, tú básicamente puedes ir quitando resis o pegándole al enemigo desde muy lejos con este hechizo. Entonces, si ustedes quieren ser de trabas, tienen sí o sí purga. O de malus me refiero, malus trabas. Está Timo, este hechizo también tiene muy buen alcance. La particularidad de este hechizo que quita golpe crítico. Entonces igual es bastante bueno si ustedes quieren quitarle crítico a su oponente y que los monstruos peguen menos, o que algún combatiente en un PvP también pegue menos quitándole su crítico. Es bastante bueno. Cortés, también Cortés es muy útil si ustedes son antros de daños o sí, daños tanto cuerpo a cuerpo o distancia, porque pega daños cuadriplicados a las invocaciones. Es muy bueno este hechizo, sirve mucho para ciertas mazmorras, ciertas mecánicas. Básicamente tú te puedes one-shotear una invocación. Y bueno, para ciertos PvPs también es muy útil Cortés, para aquellos combatientes que ocupan invocaciones. Está impuesto, que si tenemos el estado tesoros quita 4 PM, también sí o sí tiene que ir para este tipo de Anutrof. Esta depuración, que con estado tesoros quita 4 PAs. También muy útil, también debe ir acá, ya que nosotros podemos ir quitando PAs, PM, alcance, muy bueno. Esta pala de juicio, también tiene un alcance, pero este sí o sí pega en línea recta. Bueno, de bajo costo, pega bastante bien. De hecho, igual es importante recargar que siempre la rama de tierra en comparación a la de agua pega un poco más.
así que si ustedes pueden pegar con tierra la mayoría del tiempo, háganlo. A menos que quieran quitar críticos o cositas así. Si ustedes son de daños, obviamente. También tapa la asesina. Este hechizo es muy bueno también. También pega un buen daño. Y la particularidad es que atraviesa armadura. Entonces, por ejemplo, si hay un enemigo con poca vida y alguien o por cierta mecánica le dieron armadura, ustedes con su Android pueden pegar con la pala asesina y matarlo, básicamente, por mucha armadura que tenga. Tajara de pala, junto con depuración, son los hechizos que más pega el Android. Tiene un coste de 4 PAs. Y tiene la particularidad de que ustedes pueden robar un PM al enemigo. Entonces este hechizo igual se ocupa bastante con los Anutrof cuerpo a cuerpo, cuando se convierten en Perfo Tanker, ya no me acuerdo muy bien cómo se llama. Cuando tú te conviertes, y se ocupa harto ya que básicamente como quitas un PM, es como si tú pudieras ocupar 2 jarabes de palas por un coste de 6 PA. Entonces es un daño considerable. Y si ustedes los pueden combinar con una depuración, pueden llegar a pegar demasiado en un turno. Pero el costo de Wakfu sería bastante, o sea, gastarían 4 de Wakfu. Entonces igual es importante que su Anutrof también tenga una buena cantidad de Wakfu. O que ustedes sepan ocupar también los filones, ya que los filones te ayudan a recuperar Wakfu. Que eso lo vamos a ver en el gameplay. Está este hechizo, Paladrona. En lo personal este es mi hechizo favorito, junto con Depuración. Paladrona básicamente hace que cuando tú tienes el estado tesoro, robas el 200% del daño que te infringes. Es decir, si tú pegas 10.000, robas 20.000 de vida. Es decir, te puedes sanar básicamente entero con este hechizo. Como digo, es uno de mis favoritos. También tiene alcance variable. Y si ustedes quieren ser otros de daños, lleven sí o sí este. Para trabas no sirve mucho, ya que dentro de sus características ustedes como no van a pegar mucho, no tiene mucho sentido que lleven paladrona. Está este hechizo que se llama pala sísmica, también se lanza en línea recta, no tiene alcance variable, y básicamente hace un buen daño. Y si está el perfo de atroz invocado a ciertas casillas, que al parecer son casillas específicas. Ah, no, tiene un alcance máximo nomás. Entonces si ustedes lo dejan en línea, lanzan este hechizo y pega en zona. Pero como digo, los hechizos de zona que ocupa el Anutrof se ocupa muy poco. Generalmente los Anutrof lo hacen sea así, que es trabas, malus, o lo hacen de daños, básicamente. De daño monoobjetivo. Entonces no se ocupa mucho. En cuanto a los activos, tienen excavación, que básicamente ustedes ponen un filón. También principal tiene que ir. Llamada de compañero, el perforatroz. Deuda, este sí o sí va, ya que ustedes le quitan 100 de resi al enemigo. Y también le pueden dejar el estado pobretón, que hace que básicamente el enemigo bote una bolsa. Y si tienen una pasiva, que es del Androf, que está... es esta, interesa a creadores, hacen que a la segunda deuda que ustedes hagan al enemigo y lo dejen pobretón, pueden sacar 2 bolsitas en vez de una. Entonces sí o sí, si ustedes quieren su drop suculento, sí o sí lleven interés a creadores para sacar 2 bolsas. Esta torpeza sí o sí tiene que ir para este tipo de Anudrop, quita 3 PM. Si ustedes lo combinan con impuestos, básicamente pueden dejar sin PM a un enemigo. Esta fuerza de la edad transfiere el placaje a la esquiva, como había dicho anteriormente, por eso yo en las características generalmente coloco placaje y esquiva. Y si en algún momento necesito huir, me pongo este y bueno, me da PMs. Y bueno, este hechizo también sirve si ustedes son
Anutrof de daño y se convierten en Perfocerker. Porque hay una pasiva que... ¿Dónde está esta pasiva? Esta. Ustedes pueden ocupar fuerza de edad y en vez de 2 PM le va a dar 3. Entonces básicamente ustedes pueden ocupar ese hechizo y en modo perforatroz van a tener un PM más. Y ese PM puede significar la muerte de un enemigo. Entonces es importante que quizá lo lleven. En cuanto a las pasivas del Anutrof, bueno, me faltan decir este poder. Riqueza sísmica, básicamente por los filones que ustedes pongan en el campo, por cada filón que ustedes tengan, le va a dar 5% más de daño infligido. Es muy útil si ustedes quieren hacer Anutrof de daños, este poder, riqueza sísmica. En cuanto a los pasivos, bueno, están los pasivos genéricos, evasión, que te da esquiva, está arte de la prospección, básicamente te da 30 de prospección. Si ustedes quieren dropear, y digo, si quieren dropear, lleven este, es bastante bueno. Te da esquiva, 30% de la esquiva que tengas extra, y al comienzo del combate tú tienes un filón de plata de bajito. Es muy bueno, muy útil, a mí me gusta bastante poder. Interceptación, básicamente te da placaje, geología avanzada. Básicamente lo que hace es que si no hay ningún filón abajito tuyo, y bueno, y tampoco alrededor tuyo, porque igual el tema de los filones tiene una mecánica de que no pueden haber filones a 2 casillas juntos. Entonces, si por ejemplo, si hay filones por acá y no tiene ningún alrededor suyo, va a aparecer un filón al inicio de tu turno, un filón de bronce. Bastante útil. Y reduce el alcance mínimo de excavación. Es decir, básicamente con ese poder tú te puedes ponerte un filón abajo tuyo. Está inspiración, te da iniciativa, también pasiva genérica, no tan viejo, aumenta el doble alcance a los hechizos que se lanzan en línea. Esto es la forma de Anutrof, es decir, esta forma. Y en la forma A se llama Perfocerker. Te da dominio cuerpo a cuerpo, 100% del nivel. Es decir, si ustedes son nivel 200, te va a dar 200 cuerpo a cuerpo, o si son 215, 215 y así. O sea, el nivel que ustedes tengan se lo va a dar en dominio. Este es muy bueno para Anutrof cuerpo a cuerpo. Respecto a esta motivación, motivación yo generalmente se lo pongo a Anutrof de trabas, ya que bueno, te da un PA y te da 10 de voluntad. Bastante útil si nosotros queremos trabar a nuestro oponente. Esta cotización de bolsa, básicamente a los enemigos que nosotros le ponemos endeudados, le pegamos un 20% más. O sea, sí o sí tiene que ir este para un Anutrof de daños. Y si llegase a quitarle bolsita, que eso hay que hacer siempre, chicos, quitar bolsas, nos da 2 PMs. Entonces, básicamente en un turno 2, por ejemplo, a un enemigo que tú le estuviste pegando, le puedes tener 2 PM más. Y eso significaría que en un segundo turno ustedes pueden pegarle bastante más a un enemigo. O si son personajes como estos de trabas o distancia, bueno, pueden huir, quedar más lejos o, lo que ustedes quieran en realidad. Esta bendición de Anutrof. Cuando el Anutrof consume un PW, se cura un 8% de los PW faltantes del objetivo. O sea, de la vida faltante del objetivo. Y la riqueza sísmica reduce el intervalo de lanzamiento en un turno. Esta medicina
Miren, no he visto ningún Anutrof de curas, honestamente. No sirve para el Anutrof. Está voluntad de Anutrof, 20 de voluntad, sí o sí tiene que ir. Cuando retiras un PM, robas placaje y esquiva durante un turno. Yo recomiendo, por ejemplo, si ustedes quieren ocupar fuerza de edad, pueden, por ejemplo, poner un torpeza a un enemigo, quitarle los PMs. Como van a robar placaje y esquiva, ustedes ocupan este y ya van a tener mucha más esquiva porque esa esquiva ese placaje que ustedes robaron se va a volver esquiva. Está Rock. También Rock puede ir en este tipo de Anutrof, como no va a pegar, quizás sea necesario que ustedes tengan más vida. También da la cualidad de esta pasiva de que tienen más cura recibida, así que algún healer que ustedes tengan ahí en el grupo los puede sanar más. Está Perfotanker, que da 50 de resistencia elemental al Anutrof, mientras tengamos el estado tesoros, y da una ganancia de un 30% en placaje en el estado Perfocerker. Así que el Anutrof puede placar muy bien, muy bien. Y desbloquear hechizo tierras movedizas. El perforador atroz sacude el terreno y consume un filón para regenerar la vida de su amo Anutrof. Consume un filón de Anutrof y cura el 10% de la vida máxima del objetivo. Este poder puede ser bueno en ciertas ocasiones. Igual es importante que si ustedes quieren generar algún combo con este hechizo, que tengan buena vida, o si no, no tiene mucho sentido ese 10%. Por lo menos unos 20.000 de vida, si ustedes quieren ocuparlo. Ese es mi consejo. Bueno, está Masacre. Masacre no sirve para este tipo de Anutrof. Sí o sí va a servir para un Anutrof de daño. Da daño infligido. Está Simulación. Simulación básicamente lo que hace es que si ustedes mueren en un filón, están arriba de un filón y mueren, genera el estado de simulación, que básicamente el Anutrof se hace el muertito un ratito y luego se para ahí todo cabrón para pegar sus depuraciones o trabarlos como locos y no dejarlos mover ni existir nunca más. Y también modifica el Perfocerker, es decir, cuando ustedes se convierten en modo Perfocerker, ganan un 20% de su vida máxima en armadura, lo cual está muy interesante. Está intereses acreedores, que cuando un endeudado, o sea, una persona que ustedes le pusieron en ese estado, muere, se genera un filón de plata abajo de ese enemigo. También, y siempre manteniendo la condición, obviamente, de los filones, es decir, no puede haber otros filones a 2 casillos. También, Pobretón hace soltar 2 bolsas en vez de una y genera un 10% de daños infringidos. Muy bueno, muy útil. Ahora, como ya dijimos esto y explicamos a grandes rasgos lo que serían las características de un Anutrof de trabas y explicamos las habilidades, vamos a hacer un gameplay de este Anutrof. Posterior a eso, les voy a mostrar las características del Anutrof de distancia, Anutrof cuerpo a cuerpo, y vamos a ver su gameplay. No tiene mucho sentido que explique la habilidad de nuevo porque ya las vimos. Así que vamos a empezar con ello, sí que sí. Vamos a atacar directamente a nuestro amigo Gran Maestro Kano, que nos va a enseñar el arte milenario de trabar a muchos enemigos a la vez y quitarle a Resist, sí que sí. Por ejemplo, en un primer turno, ustedes pueden ir acomodando filones, pueden llamar a su compañero que también puede mover al enemigo, cambiar también
tanto aliado, sí, a un aliado, puede colocar filones. Entonces básicamente ustedes pueden quitar Resis a un enemigo, le pueden quitar con el filón a otro enemigo Resis. Es importante destacar que los filones eh, quitan Resis dependiendo de la rareza que tengan estos filones. Es decir, el filón de bronce quita 50 de Resis, el filón de plata quita 100 de Resis y el filón dorado quita también 100 de Resis, pero es el filón que te genera el estado tesoros, que es el estado que sale aquí, que te da 50%, 50 de prospección, pero hace que ciertos hechizos que, como habíamos visto antes, genere un estado nuevo. Es decir, que te consume el estado tesoros, pero puede quitar, en este caso puede quitar PAs, en este caso puede quitar PMs, en este caso puede quitar alcance. O en el otro caso, que eran las paladronas, que puedes robar vida. Entonces vamos a probar. Le podemos generar deuda, le podemos quitar PMs y le podemos generar un impuesto. Y aquí, como ven, le quitamos 5 de movimiento, lo cual fue bastante. El perforador puede hacer ese tipo de movimiento, puede ser bastante útil para ciertas ocasiones. Acá, por ejemplo, ya le quitamos Resis, soltó las bolsitas, le podemos quitar PM a varios enemigos, podemos ocupar impuestos, podemos ir a otro filón dorado y como tenemos de nuevo el estado de tesoros, podemos quitarle, básicamente le quitamos PM a todos. Entonces es importante que ustedes sepan moverse a través de los filones. Entonces también es bastante importante que ustedes vayan colocando filones alrededor del mapa y que vayan trabando, vayan quitando resis y vayan ocupando su Android de la forma que mejor le acomode en este caso. Por ejemplo, ahí quitamos 200. Podemos, por ejemplo, tomar este filón de plata, quitarle 100 a ese enemigo. Podemos ocupar explosión grisú, tomar el otro filón de bronce y quitarle... Ah, bueno, ya tenía el estado, pero bueno, hubiese quitado 50 de resist si no hubiese tenido ese estado. Es importante destacar que ustedes solamente pueden quitar 200 de resist máximo, no pueden quitar más. Pero pueden hacer ese tipo de juego con los filones, o sea, ustedes lo van acomodando, se van moviendo, sabiendo utilizar el estado tesoros, que es bastante importante. Y pueden ir ocupando todos estos hechizos para moverse, desplazarse y todo eso. También está el Anutrof, que sería el Anutrof tanque. Bueno, vamos a ocupar este mismo set. Bueno, como el Anutrof tanque básicamente es el mismo de trabas, pero la única diferencia radica en el placaje. Es tanque en cuanto a que genera una traba con su propio cuerpo. Entonces, miren, le quitamos esto, ya le quitamos alcance, le podemos poner un impuesto. Y como tenemos bastante placaje, estamos ahí. Y como tenemos buena res y buena vida, básicamente podemos tanquear el daño. Y de hecho, si ustedes quieren quitarle aún más PMs, pueden ocupar un jarabe de pala.
Entonces básicamente ustedes se pueden tanquear a un enemigo y no dejarlo mover. O sea, pueden ser muy tanque, muy cáncer para, para un enemigo. Entonces ahí ya con el placaje que uno tiene, básicamente este enemigo no se va a mover. O sea, va a tener mínimo un coste de 3 con la esquiva que él tiene. O si tiene un poco más de esquiva, quizá se pueda mover uno o algo así, y eso puede dificultar bastante el juego de un enemigo. Y lo tanqueamos. Bueno, aquí no lo tanqueamos porque ocupa un poder más. Pero básicamente sería eso. O sea, sería quitar PMs. Y sería placar. Y como les digo, puede ser el mismo set. Yo aquí le puse una fuerza hercúlea para tener más placaje. Y pueden hacer eso. O sea, el mismo personaje que ustedes tienen de trabas les puede ser bastante útil para poder placar a un enemigo y ese tipo de cositas. Acá podemos quitar alcance, por ejemplo. 3 de alcance. Podemos quitar los PMs. Si no nos dieron los PMs para poder placar al enemigo, nos podemos cambiar con el Perforatroz. Ahí ya lo estamos placando. Y bueno, este tipo de Android literalmente puede trabar mucho. O sea, puede trabar tanto con su cuerpo, puede trabar con los hechizos, puede quitar una muy buena cantidad de resistencias. Entonces, literalmente está muy bueno. Por ejemplo, yo acá puedo quitar PM con el filón dorado que tenía ahí, como ya había explicado. Y de hecho incluso podemos quitar PM nuevamente, o sea, podemos de nuevo tener un filón dorado, de nuevo generar el estado tesoros, de nuevo consumirlo y le quitamos más PM, o sea, tenemos muchas opciones para poder quitar PM. Y como ven acá, yo si bien he gastado a veces Wakfu con la expresión Grisú, se puede recuperar bastante bien, ya que cuando se consume un filón dorado, sea tanto que yo lo ocupe o se consuma solo, como el que está acá bajo el perforator adulto, se recupera, ¿no ven? Se consumió el que estaba ahí y se recuperó un Wakfu. Esa es la forma que tiene el Anutrof de ir recuperando Wakfu, es decir, que se consuman los filones dorados. Sea tanto que tú ocupes el filón dorado o que se haya consumido solo sin haberlo ocupado. Bueno, eso sería básicamente un Anutrof de trabas. Es bastante importante que dentro de las características tenga un buen alcance, ya que ustedes pueden ir sacando resist a los enemigos desde muy lejos, trabándole los movimientos, y como les mostré acá con el Anutrof medio tanque, ustedes pueden placar a un enemigo y lo pueden placar bastante bien. Ahora voy a explicar lo que sería un Anutrof de daño a distancia. Bueno, básicamente las características
Yo le recomiendo de nuevo repartir full resistencia elemental, full. Acá, como vamos a hacer distancia, le recomiendo dominio de distancia, dominio objetivo único. Mire, piensen el Android distancia como si fuera un Okra, básicamente. Acá pueden ponerse iniciativa, les recomiendo nuevamente que le coloquen voluntad, esquiva, placaje, lo que ustedes gusten. Acá puede ser golpe crítico, si quieren ser un Android distancia de críticos, dominio crítico. Acá ustedes si quieren también pueden colocar en vez de tanto dominio crítico, anticipación. Eso va a depender un poco de la will que ustedes quieran usar. Pero si ustedes quieren ir pegando solamente, vamos a ocupar esto básicamente. Golpe crítico, dominio crítico. Si quieren un outro que no sea de crítico, pueden ponerse, no sé, qué sé yo, dominio espalda. Si quieren hacerse un outro berserk distancia, también pueden hacerlo. Bueno, hay muchas variables, no hay como una receta. Igual es importante que, bueno, este consejo que los personajes no tienen receta en sí mismos, o sea, si bien esto es una guía, estoy explicando básicamente los modos de uso que yo he visto y lo que he ocupado y generalmente se ocupan, pero uno siempre puede crear una build especial, única. Entonces, les recomiendo igual eso, o sea, está bien seguir consejos y cositas así, pero también hagan lo que a ustedes les guste, el cómo quieren jugarlo, su personaje. Acá pueden llevar punto de acción, pueden llevar alcance, daños y pueden llevar resi, por ejemplo. O si no quieren resi, se pueden poner Wakfu, movimiento. O si no quieren la acción, se pueden poner. No sé, aquí también es variable, pero generalmente se ocupa así: punto de acción, alcance, daños, resist. Así tal cual. Acá había creado una página de características con un set distancia. Básicamente lo armé como si fuera un Okra. No, no le agregué mucha ciencia al personaje. Acá ustedes pueden ir también lo mismo, o sea, pueden ir acomodando filones, pueden invocar un perforatroz, pueden quitar resis y pueden ir pegando, pueden ocupar riqueza sísmica. También entonces quitamos resis, podemos poner un poquito más filones. Aquí estamos con un enemigo que tenía 80% de resis, quedó en 69. Y si ven, puede pegar un daño bastante considerable. Su Anutrof distancia. Acá por ejemplo ustedes pueden quitarle crítico al enemigo. Pueden pegar un palo de juicio. Pueden también quitarle PMs.
Entonces ustedes pueden ir pegando igual bastante bien con su Anutro de distancia. Y como les digo, o sea, pueden ocupar los mismos combos de siempre, o sea, ir quitando PM, ir ocupando las depuraciones, los impuestos, ir ocupando lo que sería la riqueza sísmica para poder darte un poco más de daño. Aquí sería un 40% más de daño con los filones. Bueno, acá debió haber ido explosión grisú. Se me fue haberme puesto. Y bueno, como digo, pueden pegar una muy buena cantidad de daño con su Anutros distancia. Las pasivas que pueden ocupar, yo ocupo esto, arte de la prospección, cotización de bolsa, ya que le pegamos más con endeudado, geología avanzada para que me aparezca un filón abajito mío, masacre, codicia, que me dobla la ganancia de daño. Es importante decir que el máximo que pueden ganar con riqueza sísmica es 40% de daños. Está interés de acreedores también, que también me da daños, hace soltar dos bolsitas. Y bueno, esto sería como una will de una otra distancia, básicamente de daño a distancia. Y es importante que coloquen explosión grisú. Lo pueden acomodar acá, por ejemplo. Eso sería la gran ciencia del Android de daño a distancia. O sea, básicamente ustedes se arman como si fuera un Ocra. Le ponen las pasivas correspondientes. Yo aquí di un modo de ejemplo nomás. Y pueden ocupar las mismas mecánicas de los filones que habíamos visto anteriormente. Es decir, pueden ir ocupando el estado tesoros. Sea tanto para regenerar su vida o para quitar PAs, pueden seguir quitando PM, pueden seguir trabando, pero la única diferencia es que ustedes van a pegar más. Y bueno, van a aguantar obviamente y lógicamente menos porque los engarces que ustedes ocuparon van a ir destinados para pegar y no solamente para aguantar o para tener vida. Pero sí puede ser bastante útil que ustedes puedan ocupar su Android así. Y además, como pudimos ver, igual pega bastante, o sea, una depuración de 12.000 igual bastante, o de 9.000 a un enemigo de 80 RSI, pegando en la seguridad de lo que es estar lejos. Puede ser bastante útil. Así que un Android puede ser una muy buena opción si ustedes quieren pegar de lejitos o trabar. Y bueno, ahora vamos a ver lo que sería un Android cuerpo a cuerpo. En cuanto al Anutrof cuerpo a cuerpo, voy a mostrar básicamente la forma más tradicional en que se usa y algunos modos de uso diferentes. Y
En cuanto al Anutrof cuerpo a cuerpo, en nuestras características lo repartiríamos de este modo. Partiríamos por resistencia elemental, todo punto de vida. También nos podríamos colocar parapeto, punto de armadura, ahí va a ser decisión de cada uno. Esta la encuentro bastante buena, utilizarlo así. En cuanto a las características de fuerza, dominio monoobjetivo, cuerpo a cuerpo, dominio elemental. En agilidad nos podemos colocar, no sé, 20 voluntad, placaje, esquiva, o colocarnos un poco menos voluntad o sin voluntad, ponerle todo en esquiva, o colocarnos todo en placaje y esquiva. Ahí va a depender como de cada uno y de la build que queremos armar, o en el momento que vamos a ocupar a nuestro Anutrof. Por eso igual vamos a tener quizás varias páginas de características. En algunos casos vamos a tener voluntad, en otros casos no vamos a tener voluntad, o en otros casos vamos a tener más esquiva, o un poco más de placaje, o más iniciativa. Va a depender del contexto y de la configuración del team. En cuanto a las características de suerte, nos podríamos repartir aquí todo en golpe crítico y dominio crítico, o nos podríamos repartir aquí 50-50, o podríamos hacer un auto de daño sin golpe crítico, y aquí podríamos repartirnos quizás en berserk, de espalda, o básicamente hacer lo que se hace casi siempre, que es ponernos resistencia, espalda, crítica y anticipación. Entonces aquí igual va a depender bastante. Generalmente se utiliza así. Y de hecho igual he visto algunos otros con dominio espalda, que tienen bastante dominio espalda. Pero ahí obviamente van como asistidos con otras clases. Puede ser un panda o un Sobal que haya dado vuelta el turno anterior, o cositas así. Entonces va, igual como les digo, y también como lo dice la guía del Sobal, va a depender mucho de cómo ustedes lo quieran ocupar básicamente. O sea, esto es como, si bien es una guía, véalo como un consejo de... No es una Biblia y no es que se va a ocupar la clase así, tal cual, como lo estoy diciendo. Simplemente muestro lo que he podido ver y observar. En cuanto a mayor, puede ser punto de acción, punto de movimiento, daños causados, resistencia. También podemos aquí tener un comodín, que sería el punto Wakfu, y cambiar alguno de estos por el punto Wakfu. Ahí va a depender también de los ítems que tengamos y de la sublimación, de la runa. Y eso, o sea, si va a ser útil o no tener esos puntos Wakfu extra. En cuanto al hechizo, uno puede ir jugando con bastante... o sea, uno puede ir cambiando varios hechizos. Por ejemplo, en los activos, pues nosotros podríamos ocupar Timo y quitarle crítico a un enemigo, y que puede ser bastante útil. También utilizar Cortés. Por lo general yo casi siempre ando con este hechizo, ya que paso yendo a mazmorra donde hay invocaciones. Entonces llevar Cortés es muy útil, muy bueno. También impuesto puede ser bastante útil si queremos quitarle PM a los enemigos, independientemente si somos de daño. O sea, puede ser bastante útil poder quitarle PM a un enemigo. eh, bueno, eso puede ser bastante útil. También como este torpeza, pero generalmente uno lo podría llevar así, como lo estoy mostrando ahora, ir cambiando algunos de los hechizos dependiendo en el contexto que lo vamos a ocupar. En cuanto a los pasivos, vamos a ocupar esto en primera instancia, pero también podemos ir cambiando entre estos tres, que sería simulación,
que básicamente si es que nos llegan a matar encima de un filón, vamos a revivir. Y también al momento de convertirnos en Perfocerker nos va a dar más armadura. Perfotanker, que nos va a dar más resistencia elemental si es que tenemos el estado tesoros. Y geología avanzada, que básicamente nos va a aparecer un filón abajo de nosotros si es que no tenemos ningún filón abajo. Entonces, si yo por ejemplo estoy en un combate y yo sé que mi Anutrof va a recibir una buena cantidad de daño, quizá puede ser inteligente ocupar Perfotanker y a la vez también simulación. Entonces me puedo colocar por ejemplo estas dos. O si yo, por ejemplo, a mí me resulta bastante cómodo ocupar geología avanzada, lo podría ocupar, ya que a veces, al no ocupar esta pasiva, a veces se gastan bastantes PMs o PAs en acercar un filón a nosotros. Entonces ocupamos explosión grisú, por ejemplo, para que aparezca un filón abajo, pero ahí tú ya gastaste 2 PA. O si hay un filón acá, uno se acerca y también gastaste 2 PA o podéis gastar hasta 3 PA. Entonces, básicamente geología avanzada te podría evitar como ese impasse y llegar y atacar directamente. Pero ¿cuál sería como entre comillas la desventaja? Es que como te aparece un filón de bronce, al enemigo le vas a poder quitar solamente 150 de resist con deuda. Entonces ahí va a ser el criterio de cada quien. El Anutrof también es una clase que inflige una muy buena cantidad de daño, sea tanto en turno 1, turno 2, 3, 4. Va a depender harto de cómo queramos atacar, qué enemigos queramos que mueran al tiro o que mueran después. Y, y bueno, y de los puntos guapos que tengamos, porque también no son infinitos. Entonces, ¿uno qué podría hacer? Podríamos ocupar fuerza de edad, convertirnos en perfotanker, ocupar deuda. Podríamos aquí atacar con jarabe. Y podríamos, por ejemplo, finalizar con una depuración. Y como ven, infligimos una cantidad de daño bastante considerable. Turno 1. Pero el gasto de Wakfu igual fue bastante grande. Eso sería como para guanchotearse a alguien sí o sí. También podríamos, por ejemplo, jugar a turno 2. Que podría hacer, por ejemplo, una jugada de turno 2. Por ejemplo, podríamos ocupar aquí excavación. También podríamos ocupar fuerza de edad, riqueza sísmica, deuda. Y aquí ya nos quedaron mucho menos PM. Y también podríamos ocupar grave, podríamos quizá atacar. Bueno, aquí podría haber atacado con 2 palas de juicio o con 2 purgas, dependiendo de la resist que tenga el enemigo. Entonces ahora en turno 2, básicamente tendría 30 de daño infligido más. O 40 si es que hubiese esperado un turno más y hubiese colocado más filones. Entonces acá puedo acercar a esto. Le tiro otra deuda. Y también puedo atacar. Puedo atacar. Entonces es una muy buena cantidad de daño que podemos hacer. Podemos ir atacando de esa forma, que vas a infligir mucho daño en los primeros turnos. Puede ser 1, 2, 3 turnos dependiendo de la cantidad de Wakfu que tú tengas. También se puede ocupar el Anutrof de una forma un poco más reservada, es decir, ocupando no tanto Wakfu en los turnos
y quizá ocupando el combo, no sé, jarabe de pala, depuración, en un turno específico. Ahí va a depender del gameplay de cada quien, en realidad. Entonces, por ejemplo, puedo atacar, jarabe y me coloco aquí al ladito. Entonces aquí nos pilló la espalda. Aquí coloqué 4. Riqueza sísmica. Puedo ponerme ese filón abajo y puedo atacar. Entonces va a depender bastante de cómo lo queramos ocupar. De hecho, por ejemplo, en turno 1 podríamos atacar ni siquiera ocupando Wakfu, simplemente ataques normalitos. Me puedo desplazar, me puedo mover. Turno 2 yo puedo decidir a atacar un poco más fuerte. Va a depender de cada uno. También, otra cosa importante que quiero explicar antes de poner otras pasivas es el tema de que, como le dije, a veces hay otros que se colocan espalda o también independientemente si ocupan de dominio o no de espalda, igual es bueno ubicarnos atrás del oponente. Por ejemplo, en el próximo turno vamos a hacer eso. Siempre estar atrás de un oponente nos va a ayudar a infligir una cantidad de daño superior a la que hubiésemos infligido estando de frente. Hay muchos jugadores que a veces se les olvida eso, entonces por eso lo estoy explicando un poco más detalladamente aquí. Entonces, como ven, se inflige una muy buena cantidad de daño estando en la espalda. Y, y eso, o sea, se puede hacer algo de lo que ustedes quieran. Ahora bien, aquí podríamos ocupar Perfotanker y, por ejemplo, cambiar por Codicia, por ejemplo. Podríamos colocarnos simulación y quitarnos, no sé, puede ser masacre o no tan viejo o alguna de estas. Podríamos quitarnos, por ejemplo, cotización, pero esto no la recomiendo mucho porque igual no da daños. Entonces igual a veces es complejo saberles qué quitar o qué poner. Eh, para este caso quizás vamos a quitar... A ver, ¿qué podemos quitar? Quitemos masacre. Entonces aquí tenemos nuestro filón dorado. Y si ustedes se dan cuenta, nos da... Bueno, acá no aparece, pero nos está dando los 50 más de resistencia. Entonces igual aumenta bastante, pensando que el Anutrof, al menos el que armé aquí, no tiene muy buena resi. Entonces es bastante útil. Y bueno, si es que en algún momento llegamos a morir, el filón vamos a caer y vamos a revivir encima del filón. Y de hecho se hace el muertito
y te pueden estar atacando y no pasa nada, o sea, no te van a desencarnar con, con nada. Y revive y es bastante útil y bueno. Ah, también, no mostré esto. Recuerden que simulación nos da armadura, lo cual igual una buena cantidad. Y también, entre más vida tengan, más armadura se van a dar. Entonces es importante que si ustedes quieren armarse un Nanodrop, que utilice harto lo que es simulación, porque les es útil a ustedes, ármense con un poco más de vida. O tengan una ANI ahí de por medio. Entonces se van a dar una muy buena cantidad de armadura. Y se va poniendo esa armadura cada vez que ustedes lo utilizan. Cada vez. Así que es bastante útil saber cuándo transformarse, destransformarse, etcétera. También, otra cosa importante. Vamos a colocar esto así. Oh no. Ahí aquí. Otra cosa importante son los compañeros. Por ejemplo, yo creo que la pareja ideal de un Audrof sería unos Amodas. ¿Por qué? Porque los Amodas básicamente te puede dar PA y PM. Y también un Caballero Gota. O sea, el Caballero Gota también te puede dar PAs y PMs. Entonces el Anutrof quedaría pegando demasiado. Por ejemplo, vamos a estar acá. Entonces tenemos a nuestro Anutrof aquí. Nuestro compañero Osamodas. Nos va a dar PM, PA. Acá nos podemos dar un poco más de daños. Entonces básicamente ya tenemos 4 puntos más para poder atacar fuertísimo. Entonces acá, por ejemplo, como le dimos PA y PM, podemos, no sé, colocar filones y darnos la riqueza sísmica al tiro. Pasemos turno. Bueno, ahí va a depender de cómo quieran ocuparlo. Aquí yo lo estoy mostrando como se hizo por ahí a la loca. Eh, pero eso, o sea, un Osamoas que esté con un Android sería lo ideal en un team. ¿Por qué? Porque ese Android va a estar pegando bastante más, o sea, 4 serían como básicamente 4 puntos de acción más para poder pegar y de verdad eso se siente, o sea, yo que siempre ando a Nutrof o Samoa, se siente bastante esa diferencia de daños. Y también si tienen alguna otra clase que dé PMs, también lo pueden ir bosteando mucho a la Nutrof y ir pegando daño bestial, o sea, pegando muy fuerte. Entonces, eso sería básicamente la guía. Eh, También se podrían armar un Nutrof full mono objetivo elemental, por ejemplo. Y
pueden hacer ambas cosas, o sea, pueden pegar distancia, cuerpo a cuerpo. Va a depender de cada quien. Bueno, eso sería todo. Sé que me extiendo mucho con la guía y quizá puedo como hasta enredar en algún punto. Pero bueno, es mi forma de explicar las cosas. Y espero que esta guía los haya ayudado de algún modo. Y también espero sacar otra guía. O sea, aquí hay un personaje que también me gustaría poder sacar una guía. Y antes de la actualización. Entonces eso. Espero que estén bien todos. Espero que la pandemia no los haya afectado tanto en este último tiempo. Eh, Espero que sus familias estén bien. Que sus relaciones sociales y amistosas también estén bien. Les deseo que ganen muchas camas y muchas cositas. Y hasta la próxima, amigos. Cuídense.